Muy buenas tardes, bienvenidos a otra emisión más de Perfiles del 6 y en esta ocasión estará con nosotros en los próximos minutos el profesor emérito de Economía en San Francis College y profesor adjunto en el programa de posgrado de la City University por Nueva York, Julio Watto. Y es que se cumple un año precisamente de que Donald Trump volviera a la Casa Blanca en su segundo mandato ya y por ello preguntarle, profesor, precisamente qué está pasando con esta llegada de Donald Trump. Se observa una colusión entre lo que son los temas diplomáticos y los temas de comercio internacional. Y es que uno se pregunta si se está perdiendo el principio de que las cuestiones comerciales van por un lado y las diplomáticas por el otro. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por invitarme. Una de las cosas que debemos agradecerle a Donald Trump es que las máscaras con que tradicionalmente se ha confundido a la gente en lo que toca a economía, política, relaciones internacionales, esas máscaras se están cayendo. Esto ocurre de vez en cuando en la historia humana, en momentos agudos. Esto ocurrió, por ejemplo, en los años que antecedieron a las guerras mundiales del siglo XX. En uno de los documentos más importantes de la historia moderna, el Manifiesto Comunista de 1847, Carlos Marx y Federico Engels plantearon que, aunque muchas veces no lo parezca, la historia humana escrita, por lo menos desde el origen de las civilizaciones antiguas, esta historia es una de conflicto entre las clases sociales, un conflicto a veces dormido, a veces latente, pero en ocasiones brutal entre quienes trabajan y producen la riqueza y quienes se la apropian, la acumulan y la utilizan para seguir extorsionando el trabajo de los primeros. Este conflicto o lucha de clases se manifiesta en la esfera de la política como una lucha por el poder político del Estado, una lucha por gobernar, por imponer las leyes en cada país. Pero es un conflicto global que enfrenta en todo el mundo a quienes dependen de sus ingresos laborales y apenas sobreviven, y a quienes disfrutan de niveles de vida fabulosos gracias a los ingresos que derivan hoy día de su capital, de sus propiedades, riquezas acumuladas y acceso privilegiado a la fuerza legal del Estado, el poder político. Es una lucha de clases global. Sin embargo, las sociedades están constituidas política y legalmente en naciones o países. Así que en la esfera de las relaciones internacionales, esta lucha de clases aparece en la forma de conflictos internacionales que en ocasiones se vuelven militares, guerra. Por ejemplo, ahora estamos observando el conflicto cada vez más abierto entre los poderes del occidente capitalista, encabezados por Estados Unidos, personificados por Donald Trump, y los países del sur global, que están representados principalmente por China y en menor medida por Rusia. Así que lo que ocurre en Ucrania, en Venezuela, en Irán, en Palestina, en Somalia, etcétera, debe entenderse en este marco de conflicto internacional más amplio entre el norte o el occidente capitalista y el sur global. En parte porque este conflicto refleja el hecho de que Estados Unidos y sus aliados en Europa Occidental, en Japón, etcétera, en términos per cápita o por habitante, son los países más ricos del mundo, mientras que China y Rusia están todavía muy abajo. Como se dice ahora, China y Rusia son países del sur global, mientras que Estados Unidos, Alemania y Japón son países del norte rico o del occidente capitalista. Así que en lo interno o en lo internacional es una lucha atroz por controlar la riqueza material y humana, y para por este conducto controlar la producción subsecuente de riqueza en el mundo, producción que resulta de combinar riqueza material con riqueza humana. Es una lucha despiadada por seguir controlando y explotando esta riqueza para beneficios de unos pocos o como alternativa radical necesaria en el otro polo para convertir la parte más importante de esta riqueza en un fondo colectivo global para que se eleve el nivel de vida y la productividad de las naciones y grupos sociales subdesarrollados, para que todo el género humano se desarrolle universalmente en forma equitativa y para que tengamos una relación más armoniosa y
y sustentable con el entorno natural. O sea que en síntesis muy apretada es una lucha por preservar el capitalismo o por construir el socialismo. Antes de Trump, en el escenario internacional, se pretendía, y esa era la máscara ideológica que cubría las vergüenzas de la hegemonía global indisputada de Estados Unidos, sobre todo en el periodo posterior a la contrarrevolución capitalista en la Unión Soviética y Europa Oriental, se pretendía que había un orden global basado en reglas, El contexto reglas que Estados político. Unidos y sus aliados negociaron con la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial y que adaptaron luego de la desaparición de la URSS a partir de los 90. Fue un orden global institucionalizado en el sistema de las Naciones Unidas. En el mundo capitalista, excluyendo a la URSS y a sus aliados, este orden se estructuró en lo económico, en las instituciones que se acordaron en Bretton Woods en 1945. Fue el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, GATT, que luego se convirtió en la Organización Mundial de Comercio, el Banco Mundial, el FMI. En lo militar se fundó la OTAN, todas estas instituciones supeditadas en último término a los grandes capitales de Estados Unidos. Y a pesar de esta institucionalidad, Estados Unidos siempre se reservó el derecho a modificar unilateralmente y a interpretar arbitrariamente este orden basado en reglas, entre comillas, pero que nunca, como ahora, Estados Unidos había dicho que ese orden no importa, que ese orden estorba. ¿Por qué ahora está Estados Unidos abandonando este orden basado en reglas que ellos mismos diseñaron? ¿Por qué lo está reemplazando con una política imperialista descarada? Son muchas las razones, los tres acontecimientos o desarrollos más importantes que hicieron casi inevitable que se quitaran la careta son tres. Uno, el desarrollo, la industrialización, modernización económica de China en menos de medio siglo bajo un Estado dirigido por comunistas, un partido de revolucionarios radicales. En términos de ingreso o riqueza por persona, China es un país del sur global, pero los chinos son 1.4 millones, uno de cada 5 o 6 seres humanos en la Tierra. Así que juntos políticamente constituidos en un Estado-nación, son una fuerza económica formidable. Entonces, ese es el primer evento. El segundo evento, también muy importante, fue la recuperación de Rusia después de la catástrofe económica que sobrevino después que la URSS se desintegró. Esto no fue bajo liderazgo comunista, sino un gobierno nacionalista encabezado por Putin, que por muchos años trató fallidamente de congraciarse y de integrarse con el occidente capitalista. Lo rechazaron. Yo creo que una de las razones por la que lo rechazaron fue por la memoria histórica del socialismo soviético en la URSS, que todavía sigue presente en la vida y en el comportamiento social de la gente en esa región del mundo. Entonces, el tercer desarrollo fue la propia transformación de la estructura de la economía de Estados Unidos. ¿Qué ocurrió en lo fundamental? Desmantelamiento de casi toda la producción industrial pesada y mediana, su traslado a China y en menor medida a América Latina y al sur de Asia, el fiarse del control monopolístico del llamado capital intelectual, de la tecnología y del control legal o financiero del capital invertido fuera del occidente capitalista, y el incremento brutal en la desigualdad interna, el empobrecimiento de los trabajadores, un deterioro salvaje en las condiciones de vida y de trabajo. Entonces, en estas condiciones, la segunda presidencia de Trump, la careta del orden basada en reglas se ha caído. Trump está afirmando que el poder, la fuerza, es fuente de derechos, que las reglas, el derecho internacional, el orden constitucional interno, al que cada presidente jura respetar cuando se le inaugura, todas esas caretas solo han estorbado o limitado el poder del capital estadounidense, que de ahora en adelante, esto lo está diciendo Trump, no va a haber límite. En una entrevista muy reciente al New York Times, Trump afirmó que el único límite a su poder no es la Constitución, no es la ley internacional, es su propia moral, no es broma. Entonces, en mi opinión, esta actitud descarnada, imperialista y racista de Trump va a obligar a los trabajadores del mundo a darse cuenta más fácilmente que no hay nada que limite realmente la brutalidad de los explotadores, que lo único que los de abajo tenemos es nuestro número, somos el 99% de la población mundial, nuestra unidad y organización política y la claridad con que entendamos la forma en que el mundo opera. Y a los países ya citados, yo agregaría Groenlandia también, en donde hay interés de los Estados Unidos. Y retomando el tema que usted puso en la discusión, que es el racismo, el tema de migración, estamos viendo que además de las fuertes rebajas fiscales, los aranceles generalizados a las importaciones, el republicano prometió lamentablemente una deportación masiva
de los inmigrantes irregulares. Ayer tan solo dieron a conocer que 75 naciones pues ya no extenderán visas para el tema de inmigración. Y es que el presidente Donald Trump está desplegando importantes recursos federales, sobre todo en esta ciudad considerada como santuario, Minneapolis, en respuesta a las protestas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Incluso, lamentablemente, una mujer perdió la vida. Preguntarle precisamente cómo ve la sociedad estadounidense el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el famoso ICE, y el sentir con estas medidas que está tomando Donald Trump. La sociedad estadounidense está dividida, por lo tanto, la manera como se percibe el accionar de Trump y de sus tropas de choque bajo el membrete oficial de ICE depende de a quién se le pregunte. Por desgracia, hay todavía un número importante de la población trabajadora empobrecida de Estados Unidos, de la población blanca, pero también negra, hispanohablante, que mira a los trabajadores inmigrantes como enemigos, como la fuente de sus problemas. La demagogia de Trump explota la forma superficial en que la gente con frecuencia entiende su situación. Es fácil culpar a los inmigrantes por la falta de empleo, por los bajos salarios. Me imagino que algo así está ocurriendo también hoy día en México, con el influjo de inmigrantes empobrecidos y desesperados que llega al país recientemente. Habrá quienes digan que los colombianos o los venezolanos o los africanos, los centroamericanos recientemente llegados a México buscando mejores condiciones de vida son todos sinvergüenzas, delincuentes, etcétera. De nuevo, esto habla de la necesidad de exhibir la esencia de los problemas sociales y no quedarse con una percepción superficial. Por fortuna, Trump nos está ayudando en esta tarea. Trump llegó a la presidencia su segunda vez prometiendo que iba a centrarse en los problemas económicos internos de Estados Unidos, que no iba a haber más guerras interminables, que las condiciones económicas para las mayorías, o por lo menos para los blancos, iban a mejorar, que iba a haber más empleo porque la industria iba a regresar, que la inflación iba a bajar. Sin embargo, nada de esto ha ocurrido. Esto está desencantando a una fracción de quienes le apoyaron en la elección del 2024. Entonces, hay evidencia de que la popularidad de Trump entre la población trabajadora blanca y negra, etcétera, ha venido disminuyendo. Y claro, la brutalidad con la que se maneja ICE, la forma tan arbitraria como proceden, algo que entona con la filosofía de poder descarnado de Trump para intimidar y paralizar a quienes se le opongan. En estos tiempos de plataformas digitales ha venido despertando obviamente la indignación, el disgusto de capas cada vez más amplias de la población en Estados Unidos. Entre los jóvenes, esta tendencia hacia la radicalización, hacia la búsqueda de alternativas radicales, hacia el socialismo, por ejemplo, es una tendencia muy clara. Según encuestas recientes, la mayoría de los encuestados en Estados Unidos ya rechaza a ICE. Y no es solo repudio al trato abusivo a los trabajadores inmigrantes y a sus familias, sino que también es en parte un repudio a las premisas o a los supuestos ideológicos racistas y clasistas en que se sustenta este trato abusivo. El reconocimiento cada vez más amplio de que no importa dónde nació uno, qué color de la piel tiene, que lo que importa es si uno vive de su trabajo o del trabajo ajeno. Este reconocimiento creo que está creciendo sobre todo en la juventud y gracias a la conducta grosera, arrogante de Trump y de sus tropas de choque. Decía que del descontento de la inflación por el aumento de los precios ayudaron a Donald Trump a regresar a la Casa Blanca. Eso, pero también ese mismo tema está golpeado especialmente a otros sectores y con ello preguntarle cómo va la situación económica local, algo tan importante para las decisiones, sobre todo en las elecciones de los estadounidenses. La economía de Estados Unidos sigue creciendo, pero moderadamente, alrededor de 2% anual en términos reales, abajo de la China, que es 5% anual en términos reales, porque en China, a diferencia de Estados Unidos, lo que hay no es inflación, sino lo contrario, deflación. Los precios están bajando. Entonces, porque la tecnología está avanzando tan rápido en China. Entonces, me tomaría quizá mucho tiempo explicar el contraste entre el crecimiento económico chino más sólido y sustentable y el de Estados Unidos. Pero déjeme brevemente hablar de lo que subyace al crecimiento económico de Estados Unidos en particular. Básicamente, el dinamismo raquítico de la economía de Estados Unidos se basa en parte
en el gasto del consumo de los hogares, pero ese gasto está siendo financiado en gran medida mediante el crédito. Por eso la sustentabilidad a largo plazo de esta fuente de crecimiento es dudosa. Por otra parte, el crecimiento también se basa en una inversión masiva que ha estado ocurriendo en los últimos 2 años en el área de la tecnología, de la inteligencia artificial. Las grandes empresas digitales, que uno las puede contar con los dedos de la mano, Google, Meta, X, Apple, Amazon, Nvidia, que están siendo estimuladas por la promesa de un presupuesto militar acrecentado, porque Trump, entre paréntesis, Trump anunció que va a buscar aumentar el presupuesto anual de guerra en 50%. Entonces, estas empresas están envueltas ahora en una carrera especulativa frenética, desaforada, para recaudar capital y para invertirlo en centros de datos y demás. Y esa es la parte real o realmente productiva de este fenómeno financiero que se manifiesta en el alza de las cotizaciones de estas empresas en las bolsas de valores. Entonces, en esta parte real, realmente productiva, ¿qué es lo que vemos? Pues por la forma en que esta tecnología está siendo desarrollada en Estados Unidos, lo que se está haciendo es construir centros gigantescos de procesamientos de datos, centros de computación con servidores conectados. Son centros colosales que consumen cantidades igualmente colosales de energía, de agua, etcétera. Estados Unidos tiene un déficit y un envejecimiento en la estructura de generación y distribución de electricidad, por lo cual estos centros digitales están tratando de construir río arriba centrales eléctricas dedicadas para integrar verticalmente sus operaciones, asegurándose de que el insumo eléctrico está ahí cerca de ellos. Entonces, esto aumenta el número de empleos. ¿En qué ramas? En las de construcción e instalación de equipos industriales, de computadoras, de servidores, etcétera. Pero este es solamente un fenómeno a corto plazo. ¿Qué efectos tiene todo esto en las condiciones de vida de la población trabajadora? De nuevo, los empleos que se están creando son sobre todo temporales. Una vez que se construyen estos centros, van a ser operados por un número reducido de empleados porque son básicamente centros automatizados o robotizados. Y por otro lado, la cantidad de electricidad que estos centros están ingiriendo van a hacer que las tarifas eléctricas para los hogares sigan subiendo, lo que alimenta la espiral inflacionaria. Entonces, por otro lado, la tasa de desempleo oficial es relativamente baja, menos del 5% de la fuerza laboral, pero de nuevo el mercado laboral está dividido, está segmentado. Lo que se relaciona con la inteligencia artificial y el sector financiero exhibe cierto dinamismo, pero las otras ramas de la economía están estancadas. Entonces, si uno le añade la decadencia de las organizaciones sindicales, gremiales, el cuadro para la población trabajadora es casi trágico. El costo de la vida, el precio de los bienes de la canasta básica sube. Esta es la preocupación central de las familias trabajadoras. Si uno se abstrae de los riesgos de represión que también afligen a los trabajadores inmigrantes. Entonces, recuérdese también que en Estados Unidos el sistema de salud es muy precario, desigual y costoso. Entonces, para acabarla de amolar, los programas de ayuda social a desempleados, a población pobre, a jubilados, siguen siendo desmantelados. Y con el aumento en el presupuesto de guerra, los recortes tributarios a los ricos y a las grandes empresas, la situación de vida y de trabajo de la mayoría de los estadounidenses se va a seguir deteriorando. Así que hay mucha precariedad y si las cosas siguen como van, esta precariedad se va a agudizar. Las sociedades capitalistas están plagadas por esta contradicción. Desde el punto de vista de un capitalista individual, el desempleo es bueno porque permite mantener bajos los salarios de tus trabajadores y los hace trabajar más diligentemente por el miedo que tienen al despido. Pero desde el punto de vista de la clase capitalista en su totalidad, el desempleo y la pobreza reducen el mercado, asfixian el crecimiento económico y hacen que la acumulación de capital carezca de base suficiente y sustentable. La percepción de este acto arbitrario, violatorio de toda norma internacional y de sentido común, depende de quién se le pregunte. Es seguro que Trump buscó un efecto político para ganar puntos entre su base popular de inclinación chauvinista fascista, para tratar de frenar el deterioro de su popularidad en vista a las elecciones intermedias venideras que van a renovar al Congreso. Pero yo creo que mucha gente ignora eso porque carece de relevancia en su vida diaria.
o lo ven como un acto peligroso a largo plazo para los propios Estados Unidos, porque de nuevo se cae la máscara y la máscara sirve para mantener el engaño. Sin máscara, el poder de Estados Unidos se desnuda y eso le permite a la gente ver que la lucha es inescapable. En resumen, con actos como este y con el apoyo al plan israelí de subvertir al Estado iraní para descuartizar a Irán, como han descuartizado a Irak, a Libia y a Siria, Trump y quienes lo apoyan, quienes lo aupan y lo manipulan, están conjurando fuerzas que en lo interno y en lo internacional creo que se van a volver contra ellos como un boomerang. Yo no tengo realmente una visión clara de la forma en que esto va a ocurrir, pero es la tercera ley de Newton. A toda acción corresponde una reacción de cantidad igual y sentido contrario. Esto se lo tenemos que dejar al tiempo. De nuevo, para los trabajadores del mundo, la única opción es la lucha y la lucha. Y nosotros nos despedimos. Esta fue otra acción más de Perfiles del 6. Hasta